Un placer volver a encontrarnos por aquí en esta propuesta de formación a cargo de María José Borsani. Queremos decirles que vamos leyendo los trabajos que fueron presentando en el eje 2 de la plataforma. Es un orgullo leer esos trabajos, la verdad es que da mucha emoción porque da cuenta de un proceso de construcción y sobre todo de encuentro, ¿no? Que se va gestando en el territorio de las escuelas, que quizás a quienes trabajamos o transitamos las escuelas es lo que más nos cuesta, encontrarnos para pensar juntos, para trabajar juntos. Recién justo hablábamos con María José de eso, de lo bueno de que estas producciones den cuenta de esos espacios de encuentro que nos debemos y que les debemos a nuestros estudiantes en las escuelas, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, María José, no vamos a robar más tiempo, te damos la palabra. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. La verdad que para mí es un gusto volver a encontrarnos después de este impasse para continuar en esta construcción. Así que bueno, buenas tardes a todos, a todas, y nos vamos a poner hoy a trabajar. Hoy nos vamos a ir al aula, ¿no? Vamos a ir a trabajar en algo del orden de esta construcción que ustedes ya empezaron a hacer a partir de la segunda clase. Decíamos al comienzo que este curso tenía un primer momento que era un momento teórico, un momento, yo a veces digo, más denso, más pesado, con lecturas más específicas, porque al decir de Paulo Freire, no hay ninguna praxis posible si no hay una teoría que la avale, que la sustente, que dé la posibilidad. Por eso las teorías son teorías cuando se llevan al acto, pero el acto necesita de la teoría que lo esté avalando. Entonces nosotros hicimos un recorrido en los dos primeros encuentros, y algo ya nos aventuramos, que son estos trabajos que ustedes presentaron, que han resultado tan ricos, tan enriquecedores, tan potenciadores, ¿no? Porque esto que también decíamos vez pasada, esta pregunta de yo, o decir de yo no puedo, no sé, no me corresponden, se ha ido trasladando al cómo lo hago, de qué manera, cómo lo llevo al aula. Bueno, y esto se empezó a vislumbrar en los trabajos que ustedes presentaron. Entonces, hoy la idea es empezar a llevar todas estas cuestiones teóricas al aula, ir viendo cómo estos desafíos se pueden ir poniendo en práctica, siempre pensando desde ese reservorio teórico que nosotros analizamos. Nuestro encuentro de hoy se llama Pensar en clave de accesibilidad. Y entonces, al pensar en clave de accesibilidad, se imponen ciertos conceptos que también los estuvimos viendo, pero que son fundamentales, ¿no? Y uno de ellos es la idea de trabajar desde la postura del currículum abierto. El currículum cerrado es aquel currículum que hace una bajada única para todos los alumnos, la misma para todos, estén en el lugar del país en el que estén, con contenidos lineales, con tiempos establecidos, con cuestiones muy inamovibles, ¿no? Y nosotros en esta idea de ir pensando en aulas para la diversidad, es evidente que no se puede adherir a un currículum cerrado. Currículum cerrado que por otro lado, si uno lo piensa en esta construcción sociohistórica que hemos revisitado, es un currículum que se da de baja con la Ley Federal de Educación y se propone en esa ley un currículum abierto. Evidentemente las cuestiones no se dan porque se propongan por ley, se dan porque se trabajen, porque se piensen, porque se puedan llevar a la práctica y porque estas construcciones crecen desde el pie, ¿no? Y entonces la idea de trabajar un currículum abierto es un currículum contextualizado, un currículum en territorio, donde va a haber lineamientos generales, sí, pero todos esos lineamientos pueden ser contextualizados, modificados y ubicados dentro de cada realidad particular, realidad grupal y realidad subjetiva, ¿no? Y para esto, inevitablemente,
uno va como retomando cuestiones que vimos en la clase anterior. Para poder trabajar en un currículum abierto, nosotros tenemos que empezar a pensar en formas no tradicionales de producción pedagógica. No podemos seguir haciendo lo mismo para todos, porque estamos garantizando una educación para la diversidad, para la heterogeneidad de las aulas, porque hoy reconocemos la heterogeneidad y la diversidad como un valor, no solo humano, sino como un valor educativo. Entonces decíamos que vamos a trabajar con trayectorias, vamos a acompañar a los alumnos en este currículum abierto, en esta postura de currículum abierto, no desde un tiempo único, sino desde trayectorias múltiples y diversas, ¿no? Entonces, espacios y tiempos se redimensionan, son pensados dialécticamente. ¿Por qué? Porque estamos parándonos en lo que son los aprendizajes interaccionistas, colaborativos, decíamos Brunner, Vygotsky, Ausubel, Paulo Freire, trajimos también en la última clase a César Cole, con el aprendizaje personalizado, el aprendizaje significativo de Ausubel. Todo esto pensado nos va como guiando, les diría yo, a la idea de una transposición didáctica y de una secuencia didáctica también desde el currículum abierto. La secuencia didáctica, decíamos, espiralada, no más lineal, y la transposición didáctica pensando ese objeto de conocimiento que va a ser didactizado según las necesidades de los alumnos. Esto es algo que a nosotros nos tiene que guiar. Si realmente podemos didactizar desde las necesidades de nuestros alumnos, estamos parándonos dentro de lo que hablábamos de justicia curricular, justicia social, justicia cognitiva, ¿no? Entonces, acá estamos ya corriéndonos de esa mirada, que era una mirada homogeneizadora, a una mirada en el contexto, una mirada que no habla del problema de aprendizaje que tiene un alumno, que sí lo tiene y tiene su derecho a tenerlo, sino que nos empieza a hablar de los problemas de enseñanza. Y acá, en estas miradas dialécticas, nos paramos en educabilidad, enseñabilidad. En este encuentro nosotros no vamos a hablar ni de patologías, ni de dificultades específicas. Eso se ve en momentos puntuales de la trayectoria de un alumno. Sí vamos a hablar de que los problemas de enseñanza tienen que ver con todo lo que desde la didáctica estuvimos trabajando en el encuentro anterior, y todo lo que uno puede ir haciendo en la oferta educativa ante un alumno. Entonces, para esto nosotros corremos la mirada del sujeto, tan puesta a nivel de paradigma. Recuerden que en el paradigma tradicional la mirada estaba puesta de tal manera en el sujeto, con una falla, porque se los considera sujetos fallados, que ni accedían a la escuela tradicional. Después tuvimos el paradigma integrador, que accedían, pero nosotros seguíamos conservando ese espíritu violetizador, ese espíritu homogeneizador. Hacíamos algunos movimientos para algunos alumnos, pero por lo general la clase, el diseño de la clase, seguía respondiendo más a parámetros tradicionales que a lo que hoy nos estamos planteando de los parámetros inclusivos y la escuela plural. Estamos en un paradigma en tránsito. Y esto lo hemos ido viendo tanto en el primer encuentro como en el segundo, y en los trabajos se va vislumbrando esto, ¿no? Como ustedes van trabajando sobre sus propias prácticas, revisándolas y ubicándose en que hay un predominio, según hemos visto, del paradigma integrador. Cuando hablamos de un predominio del paradigma integrador, hablamos de todavía subyace esa escuela tradicional, en la cual hay algunos cambios. Bien, hoy nosotros vamos a hacer un movimiento y vamos a correr la mirada, las vamos a sacar del sujeto y las vamos a poner en el contexto. Esto es pensar en clave de accesibilidad. Pensar el contexto, pensar la propuesta pedagógica. Este es el eje. Yo, si les tuviera que hacer un resumen de
¿cuál es el gran cambio en el que nosotros nos tenemos que embarcar? Es en pensar en clave de accesibilidad. Armar lo que uno dice una pareja pedagógica, con otros profesores, con los técnicos de la modalidad especial, para poder generar accesibilidad para todos, no solo para los alumnos con diversidad funcional o discapacidad, sino para todos. Y en particular, cuando hablamos de generar accesibilidad para estos alumnos que pueden estar en proyectos de inclusión o que son los que vienen de la primaria con algún proyecto y nos encontramos trabajando en forma conjunta con la modalidad especial, el trabajo es fundamental encararlo como pareja pedagógica con el especialista. ¿Por qué? Porque el técnico lo que tiene es ese saber sobre el alumno y lo que necesita este alumno. Y el profesor de secundaria tiene el saber específico de su materia, de su área. Entonces, tenemos que encontrarnos en forma conjunta para armar una propuesta que dé accesibilidad. Uno sin el otro no va a poder. ¿Por qué? Porque el técnico no tiene el saber de un profesor secundario. Y el profesor secundario, en alguna manera, le falta ese saber específico sobre este alumno. La semana pasada yo estuve trabajando con unos chicos que estaban en química, estaban con la tabla de los elementos y estaban trabajando exactamente con los valores y, bueno, y las órbitas. Y yo dije, ay, pero qué complicado que es esto, porque es complicado desde la química. Y una profesora de educación especial me dice, no, pero espera, porque el profesor de química me dio la clave para que podamos trabajar con esto. Y a mí me pareció de una riqueza esto, porque yo estaba mirando desde afuera y veía la propuesta. La propuesta de cómo tenían que distribuirse entre las órbitas y los niveles, y yo lo miraba y tenía que entender yo primero el concepto de lo que querían trabajar y después pensar cómo estos alumnos se iba a generar la accesibilidad. Y en realidad ahí la que estaba fallando era yo, que lo estaba tratando de pensar yo sola. La respuesta me la dan cuando dice, no, mira, el profe de química me explicó esto y yo, pensando en la realidad y los condicionamientos que tiene este alumno, le armé este gráfico. Entonces era un gráfico que hacía todos los recorridos y el pibe iba poniendo los valores. Y digo, ¿qué trabajo de pareja pedagógica es ese, ¿no? Realmente, este es el trabajo de pareja pedagógica. Y la pareja pedagógica es la que, al trabajar sobre los problemas de enseñanza, genera accesibilidad. Esto que decíamos también la otra vez, si un alumno no aprende de la manera en que yo le enseño, habrá que modificar la forma de enseñar para que él pueda acceder. Las remeras, no podemos comprarle remeras a todos los chicos del mismo talle. Cada uno usa una remera del talle que le corresponde. Y hacia allá vamos con esta idea de accesibilidad. Miren, el tema de la accesibilidad está totalmente relacionado al tema de las barreras. Pensar en clave de accesibilidad es pensar en la accesibilidad como un derecho, ¿no? Y la accesibilidad es el grado en que todas las personas puedan acceder a un objeto, visitar un lugar, acceder a un bien como la educación, a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Recuerden que la vez pasada nosotros decíamos, no depende el derecho a la educación de la capacidad de un sujeto. El derecho depende de su dignidad. Entonces acá la accesibilidad pensada desde este nuevo campo conceptual nos lleva a que para que haya accesibilidad nosotros tenemos que empezar a detectar las barreras. Por ahí es por donde vamos a andar. La barrera no es otra cosa que aquello que hace tope, que hace límite, que condiciona. Este alumno no accedió a un concepto. ¿Por qué no accedió al concepto? Tengo que ver desde la pedagogía,
desde la didáctica, en tanto el arte de intervenir en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿cuál es el tope que está condicionando? La idea de barrera es una idea tan gráfica, tan real. Uno avanza, hay una barrera. ¿Por qué no seguís avanzando? Porque hay una barrera. Y si yo corro la barrera, y si corres la barrera, puedo avanzar. Miren, es así de sencillo, y yo creo que es una palabra que ha sido muy adecuada de encontrar, ¿no? Por eso la barrera que nosotros estamos viendo es la barrera que está en el contexto. ¿Cuáles son las barreras más complicadas? Son las barreras pedagógicas e ideológicas. Son las barreras que están en la mirada con la que me dirijo al otro, en lo que ya pienso. Si yo voy pensando que un alumno no va a poder acceder, ya está ahí puesta la barrera. Esto que veíamos en el primer encuentro, no le da, no sabe, no puede, ¿para qué? ¿Qué hace aquí? Fíjate. Esas son barreras, ¿no? Y en realidad las barreras pedagógicas, y estas con las que hoy vamos a trabajar, son aquellas barreras que surgen en la relación entre cada alumno y el contexto, entre cada estudiante y el medio en el que se mueve. Entre el estudiante y el profesor, el estudiante y sus compañeros, el aprendiente y las políticas educativas que se están presentando, las instituciones, las culturas, las circunstancias. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner, digamos, de alguna manera el énfasis, ¿no? Para poder trabajar y poder pensar un diseño universal del aprendizaje, ¿no? Un diseño universal del aprendizaje que va a implicar diversas formas de aprender. Cuando abrimos la cabeza y ponemos el diseño universal del aprendizaje, que yo les decía la vez pasada, el diseño universal es una filosofía. Nosotros lo que vamos a aprender a hacer es a diversificar la propuesta. En territorio, la consonancia del diseño universal no es un método. Lo dejamos aclararlo otra vez, ¿no? Entonces, en territorio es la diversificación curricular. De eso es de lo que nos vamos a ir ocupando para pensar las barreras. Porque el eje de la accesibilidad está en sopesar las barreras, ¿no? Las barreras que nosotros podemos decir, como recién decíamos, hacen una imposibilidad a lo que sea acceder. Entonces, el contexto, la propuesta pedagógica, es la que se torna discapacitante, limitante, es la que está planteando la dificultad. Y acá, cuando hablamos de accesibilidad, me parece interesante que nosotros veamos el planteo amplio que tiene la idea de la accesibilidad. En este caso, accesibilidad pedagógica, que como vimos la otra vez, es tomada de la idea de accesibilidad arquitectónica y después se traslada a las ciencias sociales, ¿no? Entonces, pensando en las múltiples formas que cobra la accesibilidad, la primera, y me parece que es muy importante porque tiene que ver con la dignidad, es la accesibilidad actitudinal, que tiene que ver con hacer un avance en relación a quién es ese sujeto con el que yo esté trabajando, este sujeto de deseo, sujeto del aprendizaje, sujeto cultural, sujeto con el que voy a ir armando una propuesta de aprendizaje, y se refiere a acercarnos a estos sujetos libres, miren lo que voy a decir, libres de preconceptos, libres de estigmas, libres de discriminación y de estereotipos. Todo eso que vimos en el primer encuentro que la escuela tradicional conceptualiza sobre el alumno no violetizado, tiene que ver con las barreras ideológicas que condicionan esta accesibilidad actitudinal. Entonces, la accesibilidad actitudinal va directamente de la mano de lo que llamamos posturas discapacitantes y discriminatorias. También tendríamos que hablar de la accesibilidad comunicacional, sin barreras comunicativas, avanzando en lo interpersonal
y pudiendo entender que cada sujeto, sobre todo los sujetos que nosotros vamos a estar trabajando juntos en pareja pedagógica con los técnicos de educación especial, tienen que encontrar su forma de comunicación dentro de la escuela, sea esta una comunicación escritural, digital, oral. Ahí volvemos a hablar de lo que es la diversificación. Otro aspecto que tenemos que ver en lo que sea accesibilidad es la accesibilidad instrumental, que se refiere a que no haya barreras en los instrumentos o en las herramientas de aprendizaje, de trabajo, de ocio y de aprendizaje. Nosotros a veces decimos, bueno, usamos la computadora, un alumno que escribe en letra imprenta, otro que escribe en letra cursiva, este alumno que se puede expresar desde la oralidad, o que tiene carpetas en la computadora. Nosotros estamos muy marcados por la escuela tradicional, que a veces estamos muy sujetos al papel. Creo también que el año y medio de pandemia que llevamos, casi más de un año y medio, nos ha hecho abrir la cabeza en este sentido y poder pensar en una diversificación instrumental. Instrumental y metodológica, que es otro de los aspectos de la accesibilidad, ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad metodológica nos referimos a la accesibilidad en todo lo que sean los métodos de estudio profesionales, a la participación, a cómo generar el acceso de un sujeto a todo lo que son los bienes culturales y comunitarios. Si no hay accesibilidad, de alguna manera hay un derecho que está vulnerado. Entonces, ir hacia allá, trabajar desde lo que es la accesibilidad programática a nivel de barreras, quizás macro, que muchas veces son imperceptibles, que tienen que ver con las políticas educativas, pero también con las más particulares dentro de las instituciones, ¿no? Y esto tiene que ver con la accesibilidad tecnológica, que creo que el año pasado y ha sido todo un eje de trabajo, ¿no? Hoy comentábamos todo lo que hemos aprendido en relación a lo que es la accesibilidad tecnológica, que tiene que ser transversal, sí, y que es algo que se está instalando y que todavía está en construcción y estamos avanzando al respecto, ¿no? Y esto a nosotros lo que nos lleva es a que si realmente podemos pensar en todas estas modalidades de la accesibilidad, en la clase lo que se va a ver es que vamos a poder presentar una amplia gama de lo que nosotros llamamos apoyos. Los apoyos son todas las cuestiones que nosotros podemos ir abriendo en la propuesta curricular, que tiene que ver con accesibilidad actitudinal, comunicacional, metodológica, programática, instrumental. Porque si vamos con todo esto como posibilidad y como oferta, que lo decíamos en la diversificación curricular, lo más seguro es que nos queden todos los alumnos incluidos. Y si hay algún alumno que aún así no encuentra su propuesta, ahí el trabajo que vamos a hacer es un trabajo particular, ahí sí ya específico, armando un proyecto pedagógico individual y ahí haciendo lo que nosotros llamamos los ajustes razonables. Pero fíjense que si implementamos todo este abanico de ayudas, seguramente va a haber una mínima necesidad de realizar ajustes razonables. Como ustedes ven, fuimos tomando todo lo que hemos ido trabajando en los dos encuentros anteriores para dejar planteada la idea de trabajar en las aulas desde la accesibilidad, como les decía yo, desde visualizando las barreras y pensando en la propuesta superadora del modelo tradicional y del integrador que resulta ser la diversificación curricular, que no implica otra cosa más que estrategias, modos, formas sumamente creativas, económicas, prácticas, ingeniosas, que tienen que ver con el trabajo colaborativo. Cuando uno se pone a trabajar de esta manera, es notable cómo se van generando cada vez formas de trabajo más amplias. A veces yo digo que es como tirar una piedra al agua y se empiezan a expandir las ondas y un profesor comenta, vos sabés lo que hice, y otro dice, yo hice tal cosa y yo la otra, y bueno, y vamos armando realmente
un abanico inclusivo, ¿no? Entonces, esto es lo que un poco me interesaba decirles, y cuando uno habla de diversificación curricular, también hablamos de diversificar ampliamente la escuela y de poner aquellos rasgos de la escuela tradicional que aún perseveran y que están ahí presentes, ¿no? Cuando uno habla de barreras urbanísticas, barreras de transporte, las tenemos muy vistas todo, pero también hay que pensar que dentro de la escuela hay barreras que con cuestiones muy sencillas las podemos ir viendo. Hay barreras en los propios mobiliarios. Piensen ustedes cuántas veces un banco de la secundaria está hecho específicamente para una persona diestra. El zurdo lo tiene puesto al revés y le cuesta trabajar en esos bancos. Es tan sencillo esto. Si una vez alguien decide y da vuelta el banco, se ríen algunos porque debe haber algunos zurdos dando vuelta por ahí. Bueno, lo han vivido en carne propia, evidentemente. Veo las sonrisas de varios, ¿no? Sí, tal cual. Fíjense ustedes cuántas cosas que uno puede ir pensando en relación a esto. Yo digo, en una escuela tener 2 o 3 o 4 mesas que tengan las hendiduras necesarias para que entre una silla de ruedas. Y no lo digo específicamente para un alumno con discapacidad, que inmediatamente la escuela empieza a pensar esto, con una discapacidad definida, sino que lo digo por una discapacidad temporaria. Alguien que esté en una silla de ruedas temporariamente empieza a darse cuenta de lo que es estar en el lugar del otro y no poder acceder, no poder entrar, no poder llegar. Las puertas de las escuelas, las escuelas nuevas diseñadas actualmente tienen todo esto visto, pero las escuelas que traemos de hace mucho tienen puertas algunas de 60, imposible entrar. Entonces esto es empezar a tener la cabeza de la accesibilidad. Cada vez que en una escuela hagamos un arreglo, ya pensarlo desde estas bases arquitectónicas que nos permitan generar accesibilidad. Y también les diría que tenemos que pensar aquellos materiales y útiles escolares que nosotros, en relación al diseño arquitectónico, pensaban los enchufes, ¿no? Miren, los enchufes siempre están altos, o muy bajos. Y en cada aula tendría que haber un enchufe a la altura de una persona que esté en una silla de ruedas. Porque el que está muy bajo implica un movimiento, y el que está muy alto es inaccesible. Y esa persona no es autónoma, y no tiene autonomía, porque tiene que andar pidiéndole a otro, me enchufás el celular, podés enchufar la compu, son detalles, pero que hacen a la accesibilidad. Y en los materiales de todos los días, también. Diversificar los materiales, no ceñirnos solo a los materiales clásicos, poder entender que la computadora es un cuaderno más, que a veces es necesario trabajar en papel, sí, pero que el papel no siempre tiene que ser el cuadriculado. Hay alumnos que trabajan mucho mejor y se ordenan en hojas que no son cuadriculadas, o pensar en el manejo de un compás, y si un alumno por alguna cuestión le resulta el compás una barrera, bueno, pues tendremos que usar otro elemento o le daremos las figuras ya armadas. El diseño de ángulos, la manipulación de los elementos, que es fundamental, debe ser enseñada, debe ser aprendida, debe ser trabajado como una habilidad. Cuando hay una barrera, y la barrera está específicamente en esos instrumentos, pues bien, tenemos que buscar otra manera de transmitir el concepto sin que necesariamente sea lo limitante el uso de los instrumentos, ¿no? Y así nosotros podemos ir pensando una serie de barreras. Me parece que esto hasta es todo un trabajo de reflexión, el ir pensando las barreras con las que nosotros nos manejamos todos los días. ¡Ay! Valeria, estoy inhabilitada para compartir pantallas. Ahí te habilito. Ah, gracias. Ahí tenía una barrera, ¿se dan cuenta? Me encontré con una barrera. Bien. Ahí está María José. Pequeño detalle, María José.
Bueno, pero tiene que ver con todas las barreras con las que nos encontramos hoy, que tuvimos que salir, volver a entrar. No fue poco todo por lo que atravesamos. Fue estresante. Estresante, sí. Nos preocupamos mucho de que estuvieran habilitadas las colegas por si acaso me fallaba a mí y al final no tenía yo la accesibilidad. Bien, acá estamos. Entonces, recién hablando de barreras, hablábamos de las barreras en los mobiliarios, en la arquitectura, las barreras en todo lo que puedan ser los materiales y útiles pedagógicos, y me voy a dedicar a trabajar sobre una barrera muy específica que aparece con mayor énfasis en la escuela secundaria, y que es la accesibilidad textual, y que tiene que ver con pensar el texto como una barrera. El texto escrito es, yo les diría que es la presencia hegemónica en el aula en todos los niveles, en todos los niveles educativos, pero más en la escuela secundaria. Fíjense que nosotros decimos que la transmisión de los saberes, de los conceptos, se empiezan en primer grado teniendo un 90% de transmisión oral, y terminan en séptimo grado de la escuela primaria teniendo un 90% de transmisión escrita y solo un 10% de transmisión oral. En estas condiciones se empieza la secundaria y se continúa toda la secundaria, con un 90% de transmisión hegemónica a través de la lengua escrita. Y en este sentido, me parece que es importante pensar cuántas veces el mismo texto que nosotros llevamos es la barrera por la cual el alumno no accede al conocimiento. La posibilidad de acceder a un texto no siempre depende de la competencia lectora del alumno. No siempre. Aunque nosotros hablamos de la competencia lectora y bueno, muchas formas de... Es más, como estamos hablando nosotros de adolescentes, lo que solemos decir es que hay una inestabilidad muy grande en la función lectora clásica. Nos cuesta a veces entender que hay otras formas de leer y que manejan distintos portadores de texto con gran habilidad y tienen formatos, saberes en relación a otros formatos muy grandes. Pero es algo que la mayoría concuerda en que hay una inestabilidad en la función lectora, sobre todo los alumnos que están en tránsito entre la escuela primaria y la secundaria. Pero aún así, teniendo en cuenta esta inestabilidad en la función lectora, tendríamos que pensar que la posibilidad de acceder a un concepto a través de la competencia lectora de un alumno no siempre depende del alumno, sino que más de una vez la barrera que se erige es el propio texto. Lo que hace tope es la forma en que el texto está brindando la información. Entonces acá tendríamos que tener en cuenta lo que es la relación que se establece en un texto entre el emisor y el receptor. Por eso hay que tener en cuenta cuando uno da un texto, ¿a quién le está ofreciendo el texto? ¿Qué está ofreciendo a través del texto? ¿Qué se quiere transmitir? ¿Por qué? ¿Qué forma de transmisión estamos buscando? ¿Cómo lo transmite este texto? ¿Lo transmite de una manera en la que todos van a tener accesibilidad o está armando una barrera que va a complicar más la cosa? Tengo que pensar cuál es el nivel el nivel de lenguaje más propicio para transmitir este concepto, ¿no? Y pensar si es el más propicio para mi alumno también, para mis alumnos. Por eso tengo que diversificarlo. Y en esto, ¿cuál es el canal por el cual mi alumno va a comprender mejor este concepto que yo estoy brindando a través del texto? Entonces, creo que acá hay que pensar que el texto adecuado es el texto que es legible por el alumno. Esto sería algo que pone un poco en contradicción ciertas cuestiones de la escuela secundaria, sí. Pero si el texto no es comprensible y no es legible por mi alumno, no es el texto adecuado.
No va a poder acercarse al concepto que yo quiero transmitir. Y es fundamental la idea de transmitir a través de la lengua escrita, a través de la escritura. Entonces, pensar en la accesibilidad textual. ¿Qué es esto? Es tomar un texto y ubicar en el texto la barrera. Hablamos que si hay accesibilidad es porque no hay barrera. A ver, ¿qué pasa con este texto? ¿Cuál es la barrera? ¿Es el formato? ¿Es el tamaño de las letras? ¿Es la disposición espacial? ¿Es la extensión? ¿Es el diseño? ¿Es la organización discursiva? ¿Es la cantidad o complejidad del conocimiento que estoy ofreciendo? ¿Es el contenido? Miren cuántas cosas que pueden estar operando de barrera para nuestros alumnos. Entonces, es el manejo del género, porque también tenemos que empezar a entender que en la secundaria se manejan muchos géneros. El género instructivo, el matemático, el periodístico, el narrativo, el descriptivo, bueno, hay una serie. Bueno, ¿cuál de estas cuestiones están haciendo de barrera? ¿Cuáles son aquellas que están que están operando de restricción, vamos a decirlo así, para que el alumno acceda al concepto? Nosotros lo tendríamos que pensar. ¿Por qué? Porque el alumno que no accede a través de la lengua escrita puede acceder a través de la oralidad. Pero si hay algo que es interesantísimo, es pensar siempre en el alumno como un lector posible. Entonces, nosotros modificamos el texto para que el alumno pueda acceder al mismo. Y con esto lo que hacemos es que pueda, miren ustedes qué interesante que es esto, apropiarse del saber sin depender de un otro que le tamice siempre la información. Y acá lo que estamos haciendo es superando esa barrera del lector calificado, que lee, que explica, que dice, y estamos elevando a nuestro alumno a la categoría de sujeto autónomo que toma información a través de la lengua escrita. Superar la histórica dependencia que se ha establecido en algunos alumnos a que si no les leen el texto, que es un texto académico, no pueden acceder. Miren, hacer un texto accesible no es hacerlo fácil. No es hacerlo fácil. Adecuarlo no es empobrecerlo, no es restringir la información bajo ningún aspecto, sino que es una digna propuesta a la que tiene derecho un alumno de la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque lo considera sujeto del aprendizaje, porque respeta su derecho, porque le da accesibilidad y porque no es una dádiva, no es algo que le damos porque pobrecito, no tiene nada que ver con esto, no es un gesto benefactor. Al respecto les voy a decir, ¿cómo hacemos una adecuación textual? Nosotros tenemos un texto, que ahora lo vamos a ver en la práctica. ¿Cómo genero legibilidad en un texto? Para que mi alumno no quede excluido. Yo genero legibilidad haciendo el discurso accesible a todos los lectores. Entonces, voy a trabajar aquellas cuestiones que tienen que ver con la supraordenación, con la coordinación, con la subordinación de conceptos, voy a ir de lo general a lo particular, voy a armarlo temporalmente al texto, voy a imponer un estilo directo de fácil lectura, con oraciones breves, sujeto, verbo, objeto y circunstanciales, donde estén explícitas las relaciones intertextuales, y voy a trabajar la red semántica. La red semántica clara y concreta que genere accesibilidad. Y voy a trabajar fundamentalmente en la polisemia. Entonces, esto es pensar adecuaciones textuales. El mundo literario tiene adecuaciones textuales y a nadie le llama la atención, ¿no? Se adaptan obras musicales al teatro, teatrales al cine, o obras que son prosas y se las transforma para llevarlas a una escena. Sin embargo, pareciera ser que todo aquello que nosotros legitimamos, como la lengua de señas, la Biblia para niños, Neruda para niños y adolescentes, filósofos que hoy
han sido divulgados de manera accesible, no generan las controversias que genera el adecuar un texto académico para hacerlo accesible. Es fundamental tratar de trabajar desde, y acá otra vez voy a hablar de esta dupla que se genera entre el profesor y los técnicos, ¿no? Porque hay que manejar el campo conceptual y semántico de cada una de las cátedras y saber articular ese saber específico con aquello que le acontece al sujeto, para poder acompañarlo, para poder armar. Este es el trabajo de la pareja pedagógica. Está expresado en esta síntesis que ustedes tienen ahí, pero es esto, de poder dar criterios, de ir armando, de explicitar lo relevante, de evitar lo superfluo, de ir armando la posibilidad de que ese concepto, transmitido a través de la lengua escrita, sea accesible al alumno. Porque no es que no, entonces que no lea, no, es intentar que haya una accesibilidad de esto. Pero a la vez, como estamos hablando de la diversificación, este concepto va acompañado de una accesibilidad aumentada. ¿Aumentada desde qué? Desde las imágenes, desde los dibujos, desde pictogramas, desde audios, desde videos, desde un podcast. Miren, hoy tenemos una amplia gama de esto que se abre y se nos presenta. Yo les voy a hacer acá una pequeña presentación, si ustedes quieren trabajar más a fondo lo que es el Tratado de Marrakech. Yo he subido un trabajo a la página que lleva mi nombre, que la tienen ustedes dentro de la bibliografía. Hablando de accesibilidad, nosotros tenemos en nuestro país y contamos con una adhesión al Tratado de Marrakech, que es un tratado sobre accesibilidad a los textos de estudio, a todos los textos en realidad. Genera y garantiza accesibilidad, porque habla de la no discriminación e igualdad de oportunidades, participación e inclusión plena de sujetos que tienen dificultades en relación a el acceso al texto impreso. En el 2016 entró en vigencia en nuestro país este tratado por el cual cualquier editorial debe tener una posibilidad alternativa de sus textos para aquellas personas para las cuales el texto impreso es una barrera. Y acá Nobleza Obliga, se han iniciado una serie de acciones ante las editoriales de los libros de texto, y tengo que decir que en los últimos años muchas de las editoriales han empezado a facilitar sus obras para los alumnos de la escuela secundaria. No voy a extenderme en esto porque el tiempo es muy tirano, y lo que me interesa es que esto que hemos visto de accesibilidad en el texto lo podamos ver en algunas cuestiones específicas dentro del aula. Miren, vamos a empezar con las ciencias matemáticas y vamos a ir avanzando hacia otras. Lo que he traído acá es cómo hemos trabajado el primer enunciado. Esto es un enunciado matemático. Ustedes saben que los enunciados matemáticos necesitan de una comprensión lingüística. Todo enunciado matemático es un planteo lingüístico, es un texto. Entonces, en física, en química, en matemática, en contabilidad, todos los planteos se van a hacer desde un texto. La cuestión es que si mi alumno, el texto, resulta ser una barrera, va a quedar por fuera de la propuesta. Vamos a ir analizando algunas barreras como si fuera un ejercicio para ir trabajando esta cuestión. Miren, acá nosotros tenemos un primer enunciado que tiene una oración que dice que un agricultor tiene la mitad de su campo sembrado con avena, un sexto con trigo y un doceavo con hortalizas, y que se calcule la superficie que queda sin cultivar si el campo tiene 36 hectáreas. Bien, con estas mismas cantidades, con estas mismas relaciones temporoespaciales entre las magnitudes, aún con la misma pregunta, vamos a ordenar textualmente este
esta problemática. Entonces, vamos a poner un sujeto que es el agricultor. Pero vamos a decir que el agricultor tiene un campo de 36 hectáreas. Y en vez de hectáreas ponerlo como HA, lo vamos a poner como palabra. Esto es trabajar con una barrera. Él, el agricultor, ha sembrado la mitad de su campo con avena, un sexto del campo con trigo y un doceavo con hortaliza. Entonces ahora voy a volver a usar la palabra hectáreas, pero ya en su abreviatura. Averigua cuántas hectáreas cultivó el agricultor y, en segundo paso, calcula la superficie que quedó sin cultivar. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero a mí me interesaba porque nos da, primero, la idea de complejidad. Segundo, la posibilidad de ordenar temporalmente lo que sucede. Miren, si un alumno lo leyó, lo resolvió y siguió con otro problema. Lo que a mí hoy me preocupa es el alumno que se quedó con esto y no pudo avanzar. Si yo le doy la segunda opción y puede avanzar, en buena hora. Pero a lo mejor voy a tener un alumno que necesita otra opción, que es la de graficar el campo y ubicar ahí las fracciones. Un alumno que puede ubicar cuánto es un medio del campo, la mitad que se ha sembrado con avena. Y a lo mejor puede ubicar un sexto o un doceavo. Pero si puede ubicar la mitad, ya tengo un aspecto del problema que a nivel gráfico o con una maqueta con semillas o con un dibujo, este alumno puede ir trabajando si en este momento para él representa una complejidad superior el estar pensando en un sexto y en un doceavo. Acá tenemos otro ejemplo donde la barrera es el enunciado matemático. Esto está sacado de un cuadernillo de matemática de un segundo año, que tiene vigencia hoy. Aunque yo no sé si los alumnos hoy tienen idea de lo que son las rotativas, ni sé si se siguen utilizando. Pero miren ustedes lo que plantea el texto. Dice, en una sola oración, calcule el tiempo en que 3 rotativas imprimirían los periódicos de una edición, sabiendo que 5 lo realizan en 45. Bueno, vuelvo a decirles, hubo uno que hizo así, lo sacó, siguió con el punto 2, con el punto 3, lo complejizó, el docente le dio la... Bien. Hoy me interesa aquel que no accedió a eso. ¿Y cómo puede acceder? Puede acceder de múltiples formas. Desde la escritura puede acceder. 5 rotativas tardan 45 minutos en imprimir los periódicos de una edición. Puedo ir a calcula cuántos minutos se tardará en imprimir la misma cantidad de periódicos si se dispone de 3 rotativas. También puedo ir a pensar en cuánto tiempo lo hace una rotativa. Puedo ir armando un ordenamiento temporal del problema. Puedo hacer una tabla de doble entrada. Puedo armar un paso, el posterior. Puedo recurrir a graficarlo. Puedo ir haciendo que las barreras que voy detectando se vayan minimizando para que el alumno pueda acceder. Y cuando hablo de acceder, accedo no solo desde el texto, sino también desde una ilustración. Miren, acá tenemos un problema muy sencillo, vuelvo a decir, que dice, calcule el tiempo y velocidad de caída de una piedra que se suelta a 80 metros de altura. Bien. Esto es caída libre. Un alumno tomará, sabrá las fórmulas, se sentará y lo resolverá. Bien. Accesibilidad. Tengo un alumno que necesita tener las fórmulas, las necesita para poder resolverlo. Esto es una barrera. Si yo no facilito el acceso a la carpeta, a una tabla, al libro, para que el alumno pueda traer esa forma, quizás quede por afuera. Pero también con ese texto, que es una sola oración y que inicia con calcule, yo puedo ordenar el pensamiento desde el lenguaje. ¿Cómo lo ordeno? Armando la escena desde el lenguaje. Desde lo alto de un puente de 80 metros de altura se suelta una piedra. Calcule el tiempo que tarda en caer, la velocidad de caída. Y puedo a esto agregarle un gráfico. Lo puedo agregar, puedo proponer que lo haga el alumno, que dibuje el puente,
que suelte la piedra, que venga la mano, poner la velocidad. Miren ustedes cuántas posibilidades que hay de trabajar este tema, y voy a volver a algo de la segunda clase. Decíamos que en nuestra aula nos vamos a encontrar con alumnos que van a estar a lo mejor terminando un pensamiento de representación concreta, algunos inicios de la abstracción, otros preformal y quizás algunos ya en pensamiento formal. Si yo esto lo trabajo con un gráfico, el alumno que necesita una representación concreta porque su pensamiento está en este momento con esquemas asimiladores de este tipo, ahí dice que alguien levantó la mano. Bien, podemos pedirle que escriba la pregunta, porque yo no puedo verlo, pero si nos manda la pregunta por escrito, después la podemos ir viendo. ¿A qué me refiero acá? A que buscamos abrir de tal manera el abanico que todos nuestros alumnos estén recibiendo una educación de calidad y que el contenido, el concepto a trabajar esté lo suficientemente didactizado para que pueda acceder. Bueno, y de acá nos vamos a ir directamente a un texto de historia. No, perdón, este es un texto periodístico. Hablábamos al comienzo que en la secundaria se usan muchísimos textos. Bien, este es un texto periodístico de un diario de tirada nacional que un profesor decidió trabajar para hacer después la producción de noticia con sus alumnos. Es un texto periodístico de esos que aparecen muy cortitos, puestos a veces a los costados como información. Bien. Sobre eso, había pues una serie de preguntas, había trabajos metalingüísticos, estaba la elaboración de una noticia periodística, o sea que era muy amplio el trabajo. Quien no accedía a este texto nos quedaba por fuera del trabajo posterior. Y el trabajo posterior, en realidad, se podía trabajar, fíjense ustedes qué interesante, la propuesta de trabajo era, de alguna manera estaba diversificada de tal forma que todos los alumnos iban a poder ir armando cada uno su trabajo, pero el texto era la barrera. Entonces, al texto que era barrera, lo trabajamos y distribuimos distintos textos. Fíjense que al trabajar acá con un texto periodístico, la accesibilidad permite, en la adecuación de abajo, que trabajamos la accesibilidad, se pasó de 2 oraciones y toda esa profusión de elementos a estar ordenada. Primero se da el tiempo, el martes 23 del corriente, se va a hacer una jornada de seguridad, esta reunión se reitera, en esta reunión van a participar especialistas de 9 países, estos especialistas expondrán sus investigaciones, la jornada se hará en el Centro Argentino de Ingenieros. Bueno, están todos los elementos bien discriminados para que quien en el de afuera quedaba por fuera, en el de abajo pueda acceder. Bien. Epa. No quiero ir a los archivos. ¡Ay! Me estoy yendo, se me empezó a correr. Acá, vuelvo. Bien. ¿Esto qué permite? Permite la comprensión de la noticia. Además de la comprensión de la noticia, permite el trabajo posterior. Y le permite a los chicos lo que es después la producción de la noticia. Lo que es interesante acá es que se conserva el género, que sigue siendo un texto periodístico. No es necesario infantilizarlo, es necesario ordenar y dar accesibilidad. Y esto vino acompañado de las preguntas. ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Cómo se resolvió? Digamos, armamos aquello que estuvo en 2 oraciones en 5 oraciones. Y a su vez tuvo accesibilidad desde otros espacios. Bien, ahora sí vamos a ir a este. Este es un texto de historia. La primera oración
La primera oración, sí, porque el primer párrafo es una oración en la que hay una cantidad de elementos excesiva, que ubica al personaje, que es Sarmiento, en el tercer renglón, y lo ubica al otro personaje, que es Nicolás Avellaneda, en el cuarto renglón. Fíjense ustedes que habla de intrigas electorales, habla de mandato presidencial, habla del Partido Autonomista. Bueno, armamos esto de manera tal que tuviera una cronología que ordenara a los alumnos, que ordenara la sucesión de hechos que se iban sucediendo. Entonces, el texto tenemos dos. Uno que es el del libro del texto de estudio y abajo el que armamos. ¿Cómo lo armamos? Sarmiento era presidente en representación del Partido Autonomista. Avellaneda, ministro de Instrucción Pública del gobierno de Sarmiento. Ya establecimos la relación entre ellos dos. Cuando Sarmiento estaba por concluir su mandato presidencial, se producen una serie de hechos poco claros, que después nos permite trabajar que los hechos poco claros son las intrigas electorales, pero acá vamos aclarando de qué se trata. Después hablamos de enredos, de confabulaciones, qué pasó con Sarmiento, cómo propone esta representación del Partido Autonomista y cuando triunfa Avellaneda. Miren ustedes el texto de abajo. Pasamos de una oración a 7 oraciones. Se describe la situación, hay una acción. Acá, y evidentemente, adaptar un texto o intervenirlo no es acortarlo. Muchas veces al acortar los textos lo que hacemos es complicarlos. Esto hay que hablarlo con los pibes, ¿no? Yo a veces les digo, mira, este texto sí es más corto, pero ¿cuál es más comprensible para vos? Entonces con este vas a poder estudiar. Y además, en fíjate que te dice, por decirlo entre nosotros, una presentación, un nudo, un desenlace, te va llevando con la idea. Y el texto, como nosotros estamos hablando de diversificación curricular, tenemos que superar el formato único. ¿Y qué hacemos? Llevamos distintos formatos de texto, podemos llevar estos 2 textos, una monografía, podemos llevar muchas formas de acercamiento a esta escritura. Podemos tener alumnos en nuestro curso que están en pleno proceso de alfabetización o con esos niveles tan bajos que es una preocupación. ¿Cómo va a estar en la secundaria un alumno? Ya lo vamos a ir entrando al tema. ¿Qué le podemos ofrecer? Le podemos ofrecer el nombre de Sarmiento, el nombre de Avellaneda, Sarmiento presidente, Avellaneda ministro, que vaya haciendo ciertas correlaciones, y también lo que podemos hacer es presentar videos. La verdad que hay interesantísimos videos, muy interesantes cuando uno los busca, presentar audios, grabar la noticia, que se la puedan llevar, que puedan trabajar con esto, con lo cual no nos estamos limitando a una única modalidad que es la de la escuela tradicional. Abrimos esto y nos ubicamos en una amplitud y diversificación de información. Y miren acá otra posibilidad. Este primer texto, el de arriba, empieza con el adverbio además. O sea que añade información nueva. Vuelvo a decir, hubo quien lo leyó, avanzó. A mí me interesa el que no avanzó. Qué distinto es si en vez de empezar con un adverbio y presentar todo esto en una sola oración, me presentan los huesos, los músculos y los cartílagos se ocupan del movimiento humano. Esto seguramente lo pueden ir armando en estas parejas pedagógicas que se van conociendo y articulando entre la modalidad especial y los profesores de secundaria, pero esto queda como reservorio, no solo para el alumno de educación especial, de educación especial, que estamos trabajando con educación especial. No, queda para todos los alumnos. Cuando hablamos del alumno de educación especial, estamos en el otro paradigma. Esto tiene que quedar, de alguna manera, socializado dentro de la institución. Hoy lo armamos para Pedro de tercer año o de segundo año, y sirvió para Pedro y para varios más que no están en proyecto de integración, ni vienen
particularmente mirados y acompañados por los técnicos de educación especial y de la modalidad especial. No, pero nos queda para ponerlo a disposición de todos. Fíjense que acá no restringimos información. Toda la información que está en el primer texto aparece en las 4 oraciones, pero organizadas con jerarquía de conceptos. Reitera lo que hacen los huesos, va poniendo una de las tareas, la otra de las tareas. Esto es generar accesibilidad desde el texto escrito. Y ya para concluir con esta idea, he traído un tema muy particular y muy querido por mí, porque esto es una deuda que yo tuve y siempre trato de acercarla. Retículo endoplasmático liso. Un tema complejo. El primer texto es un texto muy largo, donde están todas las informaciones en una sola oración. La misma información y los mismos elementos están en el segundo escrito, que constituyen 3 oraciones. Pero les quiero comentar por qué lo traje a esto. Miren, lo traigo porque el profe Luis me invita al cierre de la unidad, que ya se habrán dado cuenta del tema, y me dice que quiere que yo vaya el día que van a hacer la presentación los chicos, va a ser como la evaluación del tema. Habíamos trabajado mucho en cómo diversificar los conceptos, en cómo trabajar. Entonces yo me acerco a la escuela y cuando voy al salón me encuentro con un salón que en las ventanas tenía redes como redes de pescadores, tenía medias sombras, colgaban cosas del techo, todas las cosas que colgaban tenían cartelitos. En el medio del salón había una bola de boliche, esas con espejitos, con un montón de elementos adosados también con carteles, y había al lado del núcleo, obviamente ya se dieron cuenta todos, esto era la representación de un aula célula. El profesor había trabajado adentro de un aula célula. El profe Luis decía que estaba cansado de que los chicos escribieran de memoria cosas que nunca entendían. Entonces, es más, usó el tiempo de 2 unidades en una, que era la célula, la transformó en más tiempo, dispuso para poder trabajar esto. Entonces, yo llego y me pareció muy interesante, porque realmente se vislumbraba lo que era la célula. Y en el interín de esto me encuentro con Lucas. Lucas es un alumno que venía en proyecto de inclusión toda la primaria, hubo toda una cuestión, la secundaria la va a hacer, no la va a hacer. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Porque Lucas tenía una escritura muy básica, se manejaba todo con ejemplos, con láminas, con cuestiones muy concretas. Bien, cuando entro veo que los chicos estaban todos usando computadoras, libros, filmando algunos, estaban filmando pequeños videos para la muestra, algunos escribían a mano, bueno. Y me acerco a una mesa, esto yo generalmente me andamio con el libro porque no quiero olvidarme de ningún pedacito, y entonces estaba Lucas pintando una célula y armando un cuadro. Entonces yo le pregunto en ese momento a la tutora del curso si Lucas estaba entendiendo lo que estaba haciendo. Yo sé que mi pregunta incomodó, que no fue pertinente, que generó un momento complejo, y la tutora me dice: María José, pregúntele a Lucas, él le va a explicar. A ver, bueno, yo creo que me cortó el rostro, ¿no? Entonces yo le pregunto a Lucas, Lucas, ¿qué estás haciendo? Y entonces me dice, obvio, la célula, María José, la célula, mirá, estoy pintando la célula. ¿Y qué es la célula? Entonces me dice, vení que te explico. Me lleva al patio, desde el patio se veían unos edificios y me muestra y me dice, edificio, piso, 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 todo edificio. Toca una pared de ladrillo visto, y me dice, ladrillo, 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 todo pared. Cuerpo, cuerpo, y hace el mismo gesto que hizo con pared y con edificio, célula, 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 cabeza, célula,
Con lo cual, no solo me explicó la idea de células, sino que me explicó que hay células nerviosas que hacen idea de sinapsis. Bien, yo ya ahí dije, perfecto, muy bien, y él me dice, espera, célula, gusano, mosca, vos, yo, perro, célula, redonda, me hace así un círculo. Me muestra unas plantas y me dice, pasto, planta, árbol, célula, con lo cual también me habla de la célula vegetal y la célula animal. Bien, yo ya doy por terminada la situación, porque había sido una lección lo que me dio este alumno, ante mi pregunta, y me dice, espera, vení, volvemos a la pared de afuera, y me muestra que si él toca el ladrillo, del ladrillo cae una arenilla. Y me dice, ladrillo, esto no ladrillo, arena. Entonces toma mi brazo, yo tenía una camisa, me levanta la camisa, me hace así, y me dice, célula, no célula, célula muerta. Bueno, la verdad que para mí fue una lección esto, ¿no? Porque lo primero que hice fue preguntarme a mí misma qué me había pasado, que yo había hecho esa pregunta. Esa pregunta que, como les dije, fue impertinente, irrespetuosa, fuera de lugar. Veníamos de trabajar la diversificación de la célula y a mí se me ocurrió hacer esto. Creo que la enuncié desde el paradigma integrador, me apareció esto de la maestra normalista, así como hay quien dice que todos tenemos un enano fascista en nuestro interior y que hay que reconocerlo. Evidentemente hay una maestra, un profesor normalista en mi interior. En mi interior apareció a través de esto. En este curso hay lugar para todos. Queda demostrado esto en la manera en que este pibe puede trabajar la célula. Y miren cómo habían trabajado el retículo endoplasmático. Estos dos textos estaban puestos en una estructura que se había armado toda con pajitas, con sorbetes, todos aplanados, aplastados, unidos entre sí y conectados al núcleo. Porque si uno lee la definición, dice que el retículo endoplasmático liso son una serie de conductos membranosos aplanados que arman una red comunicante que se une con la membrana nuclear y que estos tubos permiten el intercambio de sustancia entre las distintas estructuras celulares. Las sustancias eran hilos de coser que se iban desplazando. Y el retículo endoplasmático es el lugar donde se produce la formación de lípidos. Había algunas cositas que representaban con distintos colores los lípidos. Entonces, en esta instalación hecha en el salón, con este retículo endoplasmático liso, escrito en los dos textos, pero a su vez representado con los sorbetes aplanados relacionados entre sí, no cuajaba la pregunta que yo había hecho. Porque ¿qué me pasó a mí? Yo miré al alumno y no el contexto. Miré al alumno y no la didáctica. Yo pensé en las barreras que nos habíamos planteado y que la escuela había planteado en su momento, que acá no existían. Entonces, lo que no conservaba relación con el proyecto, en realidad, era mi pregunta. Desde mi cuestionamiento, se suponía que había una única forma de conceptualizar la célula. Miren ustedes, ¿no? Y que hubiese habido una fórmula mejor que la otra también de conceptualizar la célula. Porque acá lo que nosotros nos tenemos que plantear, o me tuve que plantear yo, ¿hay un saber sabio único sobre la célula? ¿O en realidad, si yo no desconozco la trayectoria de este alumno, puedo pensar que él ha accedido al concepto célula? Porque él, entre los objetivos que había planteado, yo puedo decir que este pibe reconoció los seres vivos, que es capaz de distinguir lo vivo de lo no vivo, de comprender los elementos que se relacionan en un orden jerárquico,
que sabe que la célula es una unidad estructural, me lo manifestó con todo lo que dijo, que son distintas las células animales de las vegetales, pero que todas son células. Fíjense ustedes cuántas cosas que acá se mueven en relación a la transposición didáctica, a la secuencia didáctica, a poder pensar un concepto desde distintas estructuras de pensamiento, ¿no? En realidad, esto yo creo que es una lección que la da el propio alumno, me la da en su momento, acerca de cómo la diversificación curricular, pensada desde la justicia curricular, es una posibilidad de desandar propuestas curriculares segregacionistas, de alumnos separados, diferentes, con un currículum especial o recortado, y que en rigor dejan intacto el currículum hegemónico, produciendo procesos de exclusión, ¿no? Creo que acá también queda demostrado que la escuela secundaria obligatoria tiene que ver con el atravesamiento cultural. Este pibe tuvo atravesamiento cultural, accedió a un concepto que es fundamental para todos los alumnos de la escuela secundaria, porque ha sido jerarquizado desde una propuesta curricular. Este pibe se fue de la escuela secundaria teniendo el atravesamiento cultural de este saber hegemónico, o de este saber no como saber hegemónico, sí como saber calificado desde la propuesta curricular. Bien, y ya, bueno, acá tenemos otra que lo voy a ir cerrando porque lo que acá se presenta es cómo el C14 puede ser un obstáculo, y si nosotros al C14 le ponemos carbono 14, no lo es. Esto tiene atrás también una historia, que es que este alumno fue a dar la lección y fue aplazado porque él dijo que las plantas absorben codos, y codos es CO2. Estas cosas que muchas veces nos hacen reír, y que después las contamos y las tenemos como anécdotas, y que José María Firpo escribió un libro que se llama ¿Qué porquería es el glóbulo? En realidad uno las toma de esta manera como forma de ir llevándola, pero hay que pensar que tienen que ver con barreras en la accesibilidad, ¿no? Y que es distinto si un alumno puede entender que el CO2 no son codos, sino que es dióxido de carbono. Y acá es un trabajito que traje como para compartir con ustedes en relación a un texto que se presenta, a lo mejor alguno lo va a ubicar, porque ya me ha pasado en otras circunstancias en que lo han ubicado. Este texto está en el final de una unidad, y como título tiene actividad integradora. Esta es la actividad integradora de la unidad, y que cuando nosotros lo dimos para leer y preguntamos, la mayoría de los chicos dijeron que sí, que lo habían entendido, que ¿qué hacemos? Hacemos las preguntas, ¿cómo las hacemos? Cuando nos pusimos a trabajar nos dimos cuenta que no había habido accesibilidad. Mírenlo al texto nomás, y lo que un poco les propongo es que vayan pensando cuáles son las mayores barreras que ustedes encuentran en este texto. Las podemos poner en el chat, si les parece. Yo voy a minimizar esto y después volvemos. ¿Qué barreras? ¡Cuántas preguntas! ¡Qué bárbaro! Y yo me quedé por afuera de todo esto. Bien, vamos a ver, ¿qué barreras tenía ese texto? Así, rapidito, ¿qué les parece a ustedes que podemos ubicar como barreras en el texto que recién yo les presenté? María José, ¿querés que lo vuelva a poner en pantalla? Yo, y entonces vos podés ver el chat. Bueno, sí, porque si yo lo pongo en pantalla me quedo sin... No podés ver, sí. No. Ahí estamos. Ahí miren, ya está. La cantidad de adjetivos, las oraciones muy extensas. Sí, son dos. La primera oración, mucha descripción, pone Laura. Demasiada información, el orden de la información,
Perfecto. Miren inmediatamente cómo pudimos ubicar las barreras. No está el sujeto, bien, no es situada, una idea muy general. Bien. Ja, perdí, lo pierdo, Laura. Valeria, lo pierdo al chat. No importa, no importa, lo dejamos así. Bien. Ahí está. El orden, exacto. Bien, bien, lo puse yo, Valeria, porque se pierde el chat. Esto es un problema que tenemos por el tipo de programa que hacemos. Bien, por lo que veo, ya tienen totalmente ubicado que acá hay una serie de barreras que son las que ustedes están mencionando. Bien, miren, cuando trabajamos con los chicos, primero era el 25% el que dijo que no había entendido. Nos dimos cuenta que era el 75%. ¿Qué hicimos? Diversificamos accesibilidad, buscando información textual, información del Google Maps, información de maquetas, información de mapas, información que colabore a la comprensión. Y fuimos haciendo una intervención que pasamos de estas 2 oraciones a estas 9 oraciones. Esto es el texto intervenido por una de las alumnas. Cada uno intervino su texto según su necesidad. Miren qué interesante además. El alumno se constituye en su propio hacedor de la intervención. Título, el río Rin. El texto anterior no tiene título, dice actividad integradora. Miren lo que es tener una idea. El río Rin. Es la puerta de acceso el título. Un subtítulo, su recorrido. Un subtítulo que opera de zaguán, de ingreso. Entonces después vienen todas las oraciones separadas. Al que lo entendió. Estamos hablando del que se nos quedaba por afuera. Que no nos quede ni uno por afuera. Ni uno menos, como la película china del 2013, creo que es. Si la consiguen, véanla, es una película hermosa. Al nivel de las pizarras, a ese nivel. Después les voy a pasar una lista de películas, a mí me encantan las películas que hablan de estas cuestiones. Bueno, entonces les recomiendo esa. Pero acá, ¿qué ven? El que lo entendió, que no se nos quede por afuera, que no nos quede ni uno menos por afuera. Entonces, el río Rin, su recorrido, y ahí empezamos. El río Rin nace en los lagos de Suiza. El agua de los lagos suizos, de Suiza, porque uno decía, pero si es suizo es de Suecia. Bueno, a ese que necesito aclararlo es esta piba. Esta piba lo aclara. Después necesito esta piba aclarar que eran los torrentes. Los torrentes, para estos adolescentes, eran las películas de Torrente en español. Torrentes son las corrientes de agua. Tuvimos que explicar esto. Y era necesario explicarlo. Si no lo explicábamos, porque por ahí me dice, ¿vos podés creer lo que tuve que explicar? Y sí, es lo que tuviste que explicar. Luego el río corre serenamente por la Selva Negra. Ya se habrán imaginado que era la Selva Negra. Para la mayoría de los chicos, la Selva Negra era, porque no habían trabajado el río Rin, era, bueno, un postre, tal cual. Acá ella tuvo que trabajar bordes y márgenes, porque los márgenes como palabra, cuando empezamos a hablar de esto, hablábamos de adecuación textual y yo les decía trabajar la polisemia. Miren, la polisemia es torrente, la película española. Márgenes, el margen de la hoja. No hay opción de encontrarle otro significado y en la secundaria la polisemia es continua. Hay que trabajar eso, porque si no lo trabajamos nos quedamos por fuera. Bueno, y así seguimos, miren, describiendo el recorrido que va haciendo y cómo pasa y cómo se reflejan las urbes.
un alumno dijo, ¿serán urbes o serán ubres porque había vacas? Nunca había escuchado la palabra urbes. Bien, dio para trabajar todo esto. Bueno, hasta acá llegamos. Qué interesante, ¿no? Bien, miren que se reitera la palabra ciudades. Bueno, esto dio una comprensión que no terminaba de ser una comprensión acabada. Entonces fuimos por más. Fuimos por más, y al ir por más, fuimos por más para todos. Y miren lo que hicieron los pibes. Armaron este gráfico. Armaron mapas conceptuales, hicieron gráficos con palabras, armaron unos trabajos fantásticos. Pero miren esto es un texto. Es un texto. Yo lo puedo decir al texto mirando este gráfico. Si el texto es la barrera, yo tengo que buscar propuestas que lo faciliten accesibilidad. Que la información lingüística aparezca. Miren acá cómo aparece la información lingüística. Aparecen los lagos de Suiza. Las localidades están con amarillo. Suiza, Alemania, Holanda. Lago, llanura, montaña. Selva negra. ¿Ven cómo se reflejan? Los castillos están reflejados. Algunos castillos que están en las cumbres, allá están los castillos. Que dice, cumbres coronadas de altos castillos. ¿Ven cómo va apareciendo? Esta información gráfica provee conceptos. Y arma las interrelaciones del texto, arma el itinerario también, y lo más importante, arma imagen mental. Nosotros tenemos que procurar que el pibe se vaya con la imagen mental de la caída libre, que se vaya con la imagen mental del campo que tiene avena y que tiene trigo y que tiene. Que se vaya con la idea de que adentro de la célula hay todos esas organelas que entre sí arman el funcionamiento. Entonces, el gráfico puede ser un soporte, en este caso, o puede ser una puerta de acceso. Miren qué interesante, ¿no? Este gráfico lo usó uno de los chicos para después dar una lección. Pero en algunos pibes que les resultaba muy complejo acceder al texto escrito, este gráfico fue el que le abrió la puerta y fue ubicando las oraciones según estos espacios, ¿no? Y esto viene en total relación a estos otros recursos que se plantean en relación a usar en la escuela secundaria. Miren, el dibujo, el gráfico, la representación gráfica se usa mucho en el nivel inicial. En la primaria se va reduciendo y queda restringido a las clases de dibujo, de plástica, y en la secundaria, sí, se hacen esquemas, fotos, gráficos, pero no se dibuja el concepto. ¿Por qué no dibujar el ángulo? ¿Por qué no dibujar la palanca? ¿Por qué no dibujar desde lo experiencial cada uno? El dibujo, nosotros sabemos que representa un objeto concreto, ¿no? La imagen que uno representa en el papel guarda una semejante, entonces es una manera de armar esa imagen mental, ¿no? Porque representa, de alguna manera, andamia, pensando en andamiajes no lingüísticos, esto es un andamiaje no lingüístico que arma imagen mental y que a su vez, yo les decía recién, puede ser la puerta de ingreso al texto, ¿no? Y a su vez, la representación gráfica son enlaces para evocar, que ahí viene abajo, ¿no? El enlace para evocar no es otra cosa que una plataforma real para evocar un concepto, para poder asociar, para poder armar una concatenación. Estoy leyendo un texto. ¿Qué texto? No sé. Un texto de la conquista. Poner cómo llega un barco, cómo desembarca. Al lado del texto que me está hablando del desembarco, me ubica y me ayuda. Y cuando yo tengo que dar la lección, con ver eso me voy ordenando. Esto es ubicar barreras y ofrecer facilitadores que superen esas barreras. Bueno, el diccionario personal, por ejemplo, hay chicos que están horas y dicen, ay señor, ¿cómo era vertical? ¿Qué era horizontal? Yo me olvidé, ¿qué sustantivo? Y nosotros ya llega un momento y decimos, otra vez usted con esa pregunta.
armemos entre enlaces para evocar posibilidades de que los chicos tengan eso a mano. Yo les decía en relación a las fórmulas, quien no recuerda, quien pregunta siempre lo mismo, y uno le responde siempre lo mismo, no lo vuelvo a explicar, no lo vuelvo a explicar, mira, vamos a hacer una cosa, esto es instrumental. Vamos a hacer una tabla sobre, ¿te parece? Bueno, acá la tenés, fíjate. Vos cada vez que no te acuerdes que es un sustantivo, venís y lo buscas acá. Esto es generar autonomía, independencia, romper el sometimiento pedagógico a que el otro me diga, me explique, como dijimos con la lectura, es lo mismo. Por eso hablamos de tener las tablas como herramientas de organización de la información, ¿no? No es otra cosa más que eso. Las listas, los catálogos, las bases de datos, que los chicos puedan trabajar a carpeta abierta. Yo pensaba tener, no sé, las fórmulas, las tablas de multiplicar, las leyes algebraicas, disponer de eso para poder trabajar. Las fórmulas, las unidades de longitud, las medidas de capacidad, de superficie, hay tantas cosas que si yo dispongo puedo avanzar. Y como último les diría que es muy interesante esto de pensar en lecturas anticipadas. Lecturas anticipadas me refiero a que cuando yo voy a dar un texto en clase sé perfectamente quién lo va a entender y quién no. ¿Quién me va a quedar por afuera? Si yo voy a llevar el matadero, sé perfectamente que este grupo lo va a entender, aquel más o menos, y aquellos uno se va a poner la capucha, el otro se va a poner a dibujar y el otro va a mirar por la ventana. Ahí estoy dejando por fuera. Qué distinto si yo me siento con estos pibes una clase antes, armo alguna instancia de talleres, les digo, miren, en el próximo curso en la próxima clase vamos a leer este cuento, ¿qué les parece si yo se los leo? Vamos a ir desentrañándolo. Lo vamos a leer también con fulano y mengano, no con los que no van a acceder. Armo una dinámica de producción en un grupo flexible, leemos el matadero, lo entendemos, hacemos una aproximación previa, porque de alguna manera esto lo que hace es que suple y compensa las restricciones de la clase cuando lo vayamos a leer. Buscamos pistas, estrategias de anticipación. ¿Esto qué evita? Evita que el día que yo voy a la clase, estos pibes se queden boyando, porque ya saben de qué vamos a hablar, tienen una idea. Además, podemos haber visto un video, hay unos videos interesantísimos sobre el matadero, hay información lingüística, hay información gráfica, hay lecturas que se pueden ir haciendo, y de alguna manera el pibe que se me ve ir en la capucha, no, se va a quedar acá y cuando hagamos la representación, él va a poder hacer de uno de los personajes, porque él sabe de qué se está hablando, porque él entendió o va a poder ubicar en el mapa de qué estamos hablando, o hice la línea histórica del momento particular en que se da esta situación. Esto es trabajar sobre las barreras para generar accesibilidad. Y al generar accesibilidad, hoy hablábamos de la accesibilidad al texto, pero el texto también puede ir acompañado de la palabra. Miren, cuando empezamos esto hubo un cuadradito que dijo que esto se iba a grabar. Y si ustedes quieren retomar un pedacito de este encuentro, van, lo buscan y lo escuchan, porque esto está en algún lugar. Bueno, ¿por qué no grabar el matadero? Chicos, vamos a grabar, ¿quieren que lo grabamos en mi celular y yo se los mando al grupo de WhatsApp? ¿Quién lo va a leer? ¿Cómo lo leemos? Vamos. Y no solo el matadero o las instrucciones para subir la escalera de Cortázar, no. También la explicación de la tabla pitagórica, o la explicación de la caída libre, o podemos pensar, no sé, la explicación de las leyes de álgebra. ¿Por qué no? Si los chicos se las pasan yendo a buscar en internet los instructivos para entender ciertas cuestiones, ¿o no? Lo vemos a diario.
No, pero mira, yo tengo uno de los colombianos que lo explica perfecto. Y yo me he detenido a ir a ver por qué los pibes están tan pegados a estas explicaciones. ¿Saben por qué? Porque tienen una transposición didáctica impecable. Tómense el tiempo de escuchar 2 o 3 y vean cómo se da la explicación. Cómo la explicación viene con un pizarrón. Cómo está enlazada con el tema anterior. Cómo se enlaza con el tema. Y además, la disponibilidad. El pibe lo pone todas las veces que lo necesita. Esto mismo, generarlo en el aula nuestra. Generarlo en el aula, darles a ellos estas pistas, estas ideas, que se lleven la voz del docente a la casa, con todo el peso que tiene la voz del docente, con toda la fuerza que tiene esto, ¿no? Esto es generar aulas inclusivas. Me parece que un poquito a los apurones, pero le dimos una vuelta a una serie de estrategias, de intervenciones, de posibilidades para acá me quedo con el chat. Sujeto de estudiante, sí. Imagen, bueno, ¿vieron? Exacto. Bueno, de esto se trata, de corrernos un poco de esa única forma de trabajar e ir ampliando este margen, porque esto que lo pensamos para un alumno enriquece a todos.